no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Muy queridos cristovidentes, vamos a comentar el Santo Evangelio correspondiente al viernes 27 de julio. Ya estamos en la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Eso significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Al Señor le encanta dirigirse a nosotros con parábolas, con ejemplos que nos hagan más accesible su enseñanza, que nos permitan comprender qué nos quiere transmitir. Son ejemplos tomados de la vida diaria, de la agricultura, del trabajo, del tiempo, comprensibles por todo tipo de personas, personas cultas, personas menos instruidas, de todo tipo de trabajos, jóvenes, mayores, con experiencia de la vida, los que empiezan. Todos se pueden acercar a las palabras del Señor y entenderlas. Y esas parábolas, en el fondo, el Señor las pone con una gran sabiduría, son sencillas, pero profundísimas. Y nos invitan a identificarnos con esos ejemplos para poder seguir al Señor, meternos en la parábola y cambiar el corazón. En el Evangelio de la Santa Misa de hoy, la parábola es la del sembrador, que es una parábola maravillosa. El Señor había expresado con esa parábola cómo quiere que los hombres le sigan, cuáles son las circunstancias, las luchas. Los discípulos no han entendido muy bien aquella parábola y entonces el Señor se detiene a explicarles la parábola. Y el Evangelio de hoy es la explicación que da el Señor de la parábola del sembrador. El Señor les dice: escuchad pues vosotros la parábola del sembrador, para explicarles. Qué bueno estar siempre atentos al Señor, atentos a su palabra, dispuestos a escuchar. A veces tenemos tantas distracciones que son planes personales, pero al margen de los planes de Dios, son pensamientos, pero pensamientos que son esquivos a esos planes de Dios. Estamos distraídos del Señor. En cambio, si somos personas de oración que saben hablar con Dios constantemente, también por la calle mientras se trabaja, pues entonces podemos asistir a las explicaciones del Señor. Y el Señor empieza a explicar la parábola. Todo el que oye la palabra del reino y no entiende, a ese pues viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. El Señor había hablado de que se echa la semilla, se esparce la semilla a voleo y parte de la semilla cae junto al camino. Y está explicando qué quiere decir esa semilla que cae junto al camino. Jesucristo es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay personas que están en el camino, que están ya metidas en el amor del Señor, pero hay otras que están junto al camino. El Señor ha pasado por su vida, pero esas personas no acaban de meterse en el camino de Cristo, de imitar a Cristo, de seguirlo. No entienden lo que el Señor les propone, que tienen que ser otros Cristos, que tienen que ser el mismo Cristo,
tienen que seguir sus huellas, tienen que ir detrás de Él. No captan lo que el Señor les está transmitiendo y se quedan al lado del camino. Y esos que están al lado del camino están muy indefensos, porque viene el demonio y les arrebata la buena semilla. Esa luz que el Señor les ha dado, esa verdad con que ha ilustrado sus mentes y sus corazones, esa verdad que salva, les es arrebatada. A veces nos asombramos de que haya personas que no entienden verdades elementales, profundas, pero elementales, esenciales de la salvación. Por ejemplo, no entienden que hay que aborrecer el pecado mortal y el pecado venial deliberado, hay que aborrecerlo, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces no entienden aquello, no entienden el pecado, no entienden que el pecado hay que aborrecerlo y no luchan y se dejan arrastrar por tantas situaciones que ofenden a Dios. Pierden esas luces divinas que iluminan los caminos de los hombres y se oscurece su mente. No tienen la verdad de Dios en su corazón. Cada una de estas situaciones, la semilla que cae junto al camino, la que cae en terreno pedregoso, la que cae en medio de espinos, cada una de esas situaciones son distintas situaciones de los corazones de los hombres. Algún padre de la Iglesia, San Jerónimo, dice que la diversidad de suelos representa la diversidad de las almas de los creyentes. Los que están fuera del camino, los que están en el camino pero tienen obstáculos para seguir al Señor. Y el primer tipo de personas, de corazones, que sigue al Señor pero no lo sabe seguir bien, es los sembrados sobre terreno pedregoso, que es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante. Y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Es un corazón que no está del todo preparado. Si seguimos los ejemplos de la agricultura que el Señor pone, pues el terreno pedregoso es un terreno malo para la semilla. Cuando uno quiere sembrar en un terreno semilla para recoger fruto, pues tiene que limpiar el terreno de malezas, pero también de piedras, para que ese terreno pueda acoger bien la semilla, el agua y aquella semilla de la que nace una plantica tierna, pues pueda crecer bien. Como que el terreno pedregoso no recibe bien la semilla. El agua se va enseguida, no retiene el agua. Es un terreno seco y sobre todo la semilla no puede echar raíz, no puede crecer. Y como no tiene raíz, pues no se puede alimentar bien. Y como no tiene raíz, pues la pueden arrancar con facilidad. Las aves del cielo o las personas que pasan la pueden pisotear. Pues así pasa con la verdad, con la semilla, con la palabra de Dios, que es sembrada en un corazón que no tiene profundidad, que está lleno de piedras, de obstáculos que hay que quitar. Quizá con esfuerzo, con sudor, con dolor también. Hay que quitar y a veces la piedra es más grande que lo que uno piensa, porque sale la puntica en el terreno, pero si uno sigue ahondando, pues la piedra se hace más grande y a veces es difícil de quitar. Pero hay que quitarla. Y la condición de la persona que no tiene raíz, sí, se alegra por las cosas que el Señor dice, pues es la inconstancia. No lucha un día y otro y otro y otro, sino que tiene entusiasmos pasajeros. Y quizá responde un día o dos, pero hay que responder toda la vida. Y cuando vienen las luchas, cuando viene la contradicción, cuando se nota que es difícil responder a Dios que sí, pues aquella persona tropieza y cae. Y quizá tropieza y cae. Y también la piedra nos sirve de imagen para ese tropiezo, porque tropiezan sus propias piedras. Y no puede seguir adelante, vive en el suelo. No tiene un caminar decidido hacia Dios a lo largo de la vida. Pues si encontramos piedras de tropiezo en nuestra vida, las que sean, debilidades, fragilidades, pues quitémoslas. Seamos sinceros.
Pongámosle la dinamita de la sinceridad a esas piedras para romperlas y quitarlas y allanar el camino. Y que entonces la semilla pueda echar raíz a fondo. A veces nos cuesta esa sinceridad, no tener vergüenza. San José María decía que hay que tener vergüenza no para hablar, sino para pecar. Vergüenza para pecar, pero no para abrir el alma y decir que necesitamos ayuda, que tenemos heridas. Después vienen lo sembrado entre espinos, que es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Es otro obstáculo. Es un corazón que no tiene como ambición el amor de Dios y se queda pegado a esas ambiciones más mundanas, más inmediatas, la riqueza en concreto, los planes en los que la seguridad está puesta no en Dios, sino en los medios humanos. Las riquezas, pues hay que utilizarlas, son medios para tener una vida digna, para ayudar a otras personas, pero no podemos poner ahí nuestro corazón, porque el tesoro no está en esas riquezas. Y entonces, cuando entra ese apegamiento a los bienes de este mundo, un apegamiento desordenado, pues la semilla no da fruto. Y aquel corazón que ha empezado a caminar se queda estéril, no alcanza la santidad, se enreda en esas cosas. En cambio, lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructifica y produce el 100 o el 60 o el 30. Hay que entender la palabra, conformar la vida a esa verdad e irnos transformando. La palabra de Dios nos transforma. Pues ojalá nuestro corazón sea buena tierra. Vamos a quitar malezas, piedras, terrenos ácidos, todo aquello que estorba. Digámosle al Señor que nos ilumine. Preguntémosle, ¿qué cosas hay en mi corazón que estorban la semilla que tú has sembrado para que demos buen fruto? Y con valentía, pues quitemos todo eso que estorba. Y luego pues hay que cuidar la semilla, los fríos, los soles, las sequías, para que dé buen fruto a lo largo de toda la vida. Y hemos de ser un corazón, ojalá que dé el 100%. No nos conformemos con el 60 o con el 30. Queremos el 100%, con una lucha por ser fieles en todo momento. Aunque tengamos tropiezos, después nos levantamos con la contrición y queremos llegar al cielo de una vez. El que da el 100% se salta al purgatorio. San José María decía que él quería saltarse el purgatorio a la torera. Como se saltan los toreros las barreras, cuando viene el toro persiguiéndolos, pues se lo saltan, ¿no? Pues saltarnos los obstáculos para ir directamente al cielo, dando el 100% ya en esta vida. Vamos a pedir ayuda a la Virgen Santísima. Es el corazón que más fruto ha dado. Ahí no había ninguna piedra, ningún estorbo, ninguna maleza, ningún apegamiento. Todo era de Dios en el corazón de la Virgen. Pues que tengamos un corazón como el de nuestra Madre, totalmente dispuesto para dar el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y para que ese fruto sea del 100%, les imparto la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.